Noticiero Nueva Alternativa. La información veraz e imparcial. Muy buenas tardes, señoras y señores. Es un placer estar nuevamente con ustedes para poder darles a conocer las informaciones más sobresalientes de esta primera jornada, cuando estamos ya en días festivos, en homenaje al 192 aniversario de la Declaración de la Independencia de Bolivia. Hoy tenemos la presencia del director del bisemanario La Nación, Henry Ríos, quien nos va un poco orientar referente a las investigaciones que ha hecho referente a la política del gas del Estado plurinacional. Henry, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Muy buenas tardes a todos quienes nos ven y escuchan en esta hora. Es realmente un placer para mí estar otra vez aquí para hablar de temas que realmente nos interesan y nos afectan a todos como ciudadanos de Bolivia, ¿no? Bueno, y el titular del periódico La Nación, me llama la atención mucho el titular que dice claro oscuro de la política del gas en el gobierno plurinacional. Exacto. Claroscuro es un término, digamos, un poco artístico, ¿no? Que es de los dibujos que es un retrato, significa que es un retrato, pero que a la vez muestra una serie de contrastes, o sea, nos muestra las contradicciones, y eso queremos hacer notar aquí. Mostramos las contradicciones de la política del gas en el gobierno plurinacional. Y nuestro subtítulo es también muy sugerente y nos dice: este recurso laboriosamente encontrado y acumulado muchos años atrás, la inflexión de octubre de 2003, no dejar vender el gas para venderlo una vez en el gobierno, lo que habría pasado aquel año con los movimientos sociales que se oponían a la venta del gas, enajenación afuera del país al máximo, ya no alcanza para la industrialización, nacionalización, que el rol actual de las transnacionales en Bolivia, más importante de lo que se dice, cuánto gas nos queda, de cómo no se ha podido cumplir el embrión de lo pactado a la Argentina y vendiendo la patria, ¿no? Bien, nosotros aquí un poco realmente hemos hecho una investigación especial para publicarlo justamente en estos días que son también especiales para nosotros los bolivianos, ¿no es cierto? Y aquí mostramos algo que es muy importante que podamos comprenderlo y conocerlo primero. ¿Y qué es esto? Conocer cuál es la realidad del gas hoy en Bolivia, este recurso históricamente tan relacionado al país y a su destino, ¿no es cierto? Y que se ha ido acumulando a lo largo de los años, desde el siglo XIX, bueno, desde que existe en el subsuelo boliviano, se ha ido acumulando, ¿no es cierto? Y llegó el año 2003, cuando ya se debía tomar la decisión de qué se iba a hacer con este recurso, si se lo iba a vender, a qué mercado, a qué país se iba a exportar, cómo se lo iba a hacer, cómo se iba a asegurar la industrialización del país, porque el gas es necesario para hacer funcionar las industrias. El Mutum, la industria del hierro en Santa Cruz, no ha podido funcionar hasta ahora porque ya no hay gas para ello, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y eso es lo que aquí mostramos. Aquí mostramos que cuando en octubre del 2003 supuestamente los movimientos sociales se oponían a la venta del gas porque decían: no, el gas tiene que ser para los bolivianos. Pero cuando han llegado al gobierno, después de esas protestas violentas que han desencadenado muertes en el país, lo primero que hicieron fue vender el gas natural en su máxima cantidad, como nunca se lo había hecho. Primero a la Argentina, con un promedio de 30 o 29 millones de metros cúbicos por día, y luego al Brasil. El 2006 se suscribió el contrato para vender a la Argentina un promedio de 16 millones de metros cúbicos al día, y la demanda interna boliviana es un promedio de 11 millones de metros cúbicos al día. O sea, imagínense, lo que se vende de gas a Brasil por día es
como 3 veces lo que en toda Bolivia consumimos, sea en el consumo de gas domiciliario, en gas vehicular, en la industria, en las termoeléctricas que generan energía eléctrica en el país, etc. Así de enorme es la cantidad que se lleva al Brasil, y todo para recibir simplemente dinero que no se ha invertido de una manera correcta, ¿no es cierto?, para asegurar el crecimiento de Bolivia, que seguimos siendo un país del tercer mundo. Eso es lo que aquí mostramos, cómo se está manejando esta política del gas. Y el hecho contradictorio, por eso decimos claroscuro, de que supuestamente la bandera habría sido en 2003 que el gas tiene que ser para industrializar y así hacer crecer y acabar con la pobreza en Bolivia, cuando lo primero que han hecho es vender el gas y ya no alcanza para la industrialización. Queda alrededor de 1 o 2 millones de metros cúbicos por día que no alcanzan para hacer funcionar una industria en el país, ¿no es cierto? Eso es lo que mostramos aquí con datos concretos. Por ejemplo, en nuestra portada mostramos un gráfico del Ministerio de Energía de la Argentina, ¿no es cierto?, que nos muestra cómo Bolivia no ha cumplido con el contrato, con el volumen que tiene que entregar de gas a Argentina de acuerdo al contrato que tienen vigente. No ha cumplido, eso nos muestra la línea celeste, nos muestra el gas, el volumen que debía enviar de gas diariamente, y la línea roja, muy por debajo, el que en realidad ha enviado. ¿Y por qué no ha podido cumplir con la entrega del gas? Porque ya no hay suficiente gas como para cumplir con esa entrega, y tampoco hay para la industrialización en Bolivia. Otra cosa que queremos hacer notar es quiénes producen el gas hoy en Bolivia, porque la bandera para acabar con la institucionalidad política del país, con la república y con el orden que entonces, porque hay que decir que en 2003, cuando el gas estaba en su auge, ¿no es cierto?, se iba a decidir qué hacer con este recurso, pero primero con arreglo al orden, a la constitución y a la democracia. Se ha preferido ir por vías de hecho, de violencia, supuestamente, repito, con la bandera de que no se venda el gas, cuando ya hemos visto que se lo ha vendido en su mayor cantidad. ¿Qué dice aquí? Este gráfico nos muestra en realidad quiénes producen hoy el gas en Bolivia, porque supuestamente se había terminado con las empresas transnacionales, ¿no es cierto? Eso era, que las transnacionales eran las que mandaban, las que operaban el gas, eran las dueñas del gas, ¿no es cierto? Eso era lo que se decía para las luchas, como le han denominado, de 2003. Aquí vemos que hoy, este es un gráfico que nos muestra al año 2016 quiénes producen gas natural en Bolivia, y en primer lugar aparece Petrobras, sociedad anónima, que es filial de la brasileña, es una empresa brasileña, Petrobras, que produce el 46% del gas natural en Bolivia. Le sigue Repsol EIP Bolivia S.A., que es filial de la empresa española Repsol, ¿no es cierto?, y que produce el 30%. Ahí ya se va la mayoría abismal de quienes producen hoy gas natural en Bolivia, y es lo que se vende al Brasil y lo que da el dinero a este gobierno, ¿no es cierto? Bien, luego aparece YPFB Andina con un 10%, y luego con una muy menor participación otras empresas entre bolivianas y extranjeras. Esa es la realidad de los que hoy en Bolivia producen el gas natural, ¿no es cierto? Esto no se conoce, no se dice, porque la percepción general de la población ha sido de que ahora los bolivianos somos dueños del gas, todo es de los bolivianos, ¿no es cierto? Con datos concretos, realmente fidedignos, estamos mostrando aquí la realidad del gas y de la política del gas y energética en el país, que está íntimamente relacionado a la propia economía boliviana y a nuestra propia realidad, ¿no es cierto? Eso mostramos aquí. Y queremos ver esto para poder comprenderlo y corregir y ver qué vamos a hacer ante la ya poca cantidad de reservas de gas natural que nos quedan, porque de lo que existía en 2003 a lo que existe ahora ha reducido de una manera realmente considerable. Eso es lo que mostramos aquí un poco, y que en detalle van a poder observar en Nación, este periódico revista quincenal, que en una edición especial hemos publicado y que ahora está en circulación en el país. Bueno, de acuerdo a algunos analistas, Henry, el gas se agota. Ahora hay otro problema que va a afectar a nuestro país y a quienes producen el petróleo, es que se va a reemplazar, en vez de la gasolina, la electricidad. Esto ya es un peligro para el país.
Sí, bueno, realmente en el tema energético, que es importante porque todo funciona en razón a la energía, ¿no es cierto? A la electricidad, lo que estamos haciendo ahora es en función a la electricidad también. Es por ello que se ha ido desarrollando las energías alternativas o energías limpias, como le llaman, que Bolivia está muy retrasada, es uno de los últimos países en el continente en desarrollar energía alternativa. No existe prácticamente. En Chile existe, en otros países sí, pero en Bolivia no. Y precisamente los productos, el dinero que se ha percibido por la venta del gas, tantos miles de millones de dólares por la venta del gas al Brasil y a la Argentina, se debió haber, por ejemplo, invertido en hacer estudios y en realmente ya empezar a funcionar y producir energía limpia. Pero no se lo hizo. Y como decías, Roberto, sobre las reservas de gas, hoy tanto han decaído nuestras reservas que de ser Bolivia una potencia gasífera en realidad, hoy está por debajo de países como Trinidad y Tobago, Perú, Argentina o Brasil. Hoy Bolivia tiene menos reserva que estos países, ¿no es cierto? Al año 2016 cuenta Bolivia con 0.28 trillones de metros cúbicos de reservas, ¿no es cierto? Mientras que en 2007 contaba con 0.71 trillones de pies cúbicos. Vertiginosamente han ido cayendo las reservas bolivianas por la gran exportación, por la gran venta, enajenación, como denominaban quienes hoy están en el gobierno, esta venta de la patria, ¿no es cierto? A Brasil principalmente y a la Argentina. Bueno, un antecedente, Henry. Muchos bolivianos que viven en la Argentina dicen, yo utilizo cocina, ducha, todo, y pago al valor o al cambio de Bolivia 7 bolivianos. Pero aquí, utilizamos esos mismos servicios con 2 garrafas nomás son 50 bolivianos. Exacto, bien. Hay en cada país existe diversos tipos de regulaciones y en algunos existe hasta subvención, ¿no es cierto?, para el tema energético. Eso es de acuerdo a la política de cada país. En Argentina, ENARSA es la política que se encarga del ámbito energético, ¿no es cierto?, energía argentina, y en Chile es otra manera, etcétera. Eso ya depende de la política de que cada país realice para subvencionar o no subvencionar o dar otros precios a los consumidores que son sus ciudadanos, ¿no es cierto? Lo importante también respecto a esto es decir que como publicamos en nuestra portada, en este gráfico, Chile, pero mejor dicho Argentina, ha empezado a importar gas desde Chile. ¿Por qué? Porque Bolivia no ha podido cumplir a través de YPFB con la entrega de gas que tenía que hacerle. Como nos muestra este gráfico, no ha podido cumplir con esa entrega, ¿no es cierto? La línea ahí que vemos roja es la entrega real que Bolivia hace a la Argentina por día en el año 2016 y la línea que vemos celeste es el volumen que le debía entregar conforme al contrato que tienen vigente. Y la línea más alta, la morada, es ya el gas de YPFB de Bolivia más el de Chile, que Argentina se vio obligado a importar a un precio mucho mayor. Es algo curioso porque está importando a un precio más o menos 6 veces más que lo que le vende Bolivia. ¿Por qué? Porque Bolivia ya no le pudo entregar el gas que requiere Argentina, que demanda, más que todo en épocas de invierno. Lamentablemente no se estarían tomando las previsiones para el futuro, después de que ya se va agotando el gas. Se va los megacampos y algo que realmente tiene que ver con entender nuestra propia vida nacional para en el momento de que tengamos que decidir tomar una buena decisión como bolivianos que de alguna manera tenemos cierta responsabilidad porque nosotros somos los que constituimos los poderes públicos mediante nuestro voto, etcétera. Pero para conocer la realidad nosotros mostramos esto, ¿no es cierto? Estas reservas de gas enormes, el campo de San Alberto y el de Sábalo son los más grandes campos gasíferos, megacampos se les denomina, ambos en el departamento de Tarija, y otros campos de gas han sido descubiertos gracias a políticas económicas que se hizo en el pasado. Y es bueno decirlo sin ningún prejuicio. En los años 90 y desde los 85, desde la nueva política económica del 85, 1985, y los gobiernos denominados neoliberales, en los 90 también, se ha viabilizado la inversión extranjera para hacer exploración en materia hidrocarburífera. Y es ahí que se han ido descubriendo los grandes campos de gas que hoy se están vendiendo. No son de ahora, son campos desde el 97, desde el año 2004, etcétera. Aquí tengo un detalle de los campos más grandes de gas
han sido descubiertos a partir del año 1997. San Alberto y Sábalo son los dos más grandes el año 1997, ¿no es cierto? Luego vienen el de Margarita en 1998, Itaú el 2002 e Incahuasi el 2004. Esos son los campos gasíferos más importantes que se han ido descubriendo gracias a esta política económica de viabilizar, de fomentar la inversión, ¿no es cierto? Y que hoy se está vendiendo, pero sin esa capacidad ya de generar nueva inversión en el país, para hacer nuevas exploraciones, pero mejor que eso para migrar, para cambiar, o para, mejor dicho, consolidar la matriz energética del país, y un poco también volverse a otras fuentes de energía, como es la energía eólica, las energías limpias, etcétera. Tantas cosas que se pueden hacer que deplorablemente no se está viendo, y eso es lo que aquí nosotros sanamente tratamos de criticar y demostrar los errores que se están cometiendo y lo que se puede y debemos hacer de cara al futuro, porque esto ya está influyendo en la economía del país, ¿no es cierto? Ha bajado el precio del petróleo, el barril WTI, que en función a ese precio Argentina y Brasil nos pagan por el gas que le vendemos, y asimismo ha caído los ingresos drásticamente del Estado boliviano, y es por ello que el año pasado no ha habido doble aguinaldo, es por ello que no se está pagando el incremento salarial como se lo ha decretado solo en el papel, ¿no es cierto? En el sector estatal mismo, como hemos visto en la empresa minera Bonun, y en otros sectores, en realidad, ¿no es cierto? Esto puede traer realmente un problema muy serio para la economía del país, una crisis en el futuro, ¿no es cierto? Quisiéramos que no sea así, pero depende, como dije en un momento atrás, en la medida de que los bolivianos mismos analicemos y señalemos estos asuntos que nos interesan y nos afectan a todos al final de cuentas, para tomar rumbos mejores, ¿no es cierto? Así es. Bueno, ojalá que se tomen las previsiones correspondientes para el futuro, porque se está afectando esta situación de la caída inclusive de los minerales, del precio de los minerales, del petróleo, y se va agotando el gas. Bueno, ¿dónde pueden adquirir el periódico La Nación? Nación está ya en circulación en los puestos de venta de periódicos en Oruro, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y también en las librerías en estas ciudades. Hacemos envíos a todo el país, y está también en su sede principal, que es la calle Potosí, Herrera y 1 de noviembre, aquí en Oruro, donde van a poder adquirir esta edición y las anteriores que tenemos también. Y bueno, el propósito es contribuir, como dije, a evitar errores que pueden ser irreversibles luego en perjuicio y en daño de Bolivia y en consecuencia de los bolivianos. Bueno, ¿alguna referencia de algún teléfono y el costo del periódico La Nación? El costo es de 5 bolivianos, ¿no es cierto? Y bueno, nuestra dirección es ahí en la calle Potosí, Herrera 1 de noviembre, donde es a la vez una librería y café, donde pueden todos adquirir esta publicación, y esa es la única referencia que tenemos por ahora. Muy bien. Agradecemos a Henry Ríos, más bien director del vicemanario La Nación, con datos muy importantes, especialmente en lo que se refiere a la política del gas. Gracias por tu participación. Agradecido soy yo, Roberto, muchas gracias por la gentil cobertura, y un saludo cordial a todos los televidentes. Muy bien, una pausa publicitaria y luego seguimos con el noticiero Nueva Alternativa. Ya volvemos con el noticiero Nueva Alternativa.